¿Será cierto que Yahshua es Immanuel? Vamos a revisar pues todo este asunto, amados ajín, capítulo por capítulo, en el Sefer del profeta Yesaya, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. Desde ahí abarca toda esta enseñanza. En el capítulo 6 se nos habla de que la muerte del rey Osías, el profeta Yesaya tiene una visión. En esa visión, pues Yahweh no sabe a quién mandar para que profetice contra la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, Yesaya se presenta para hacerlo y Yahweh le dice a Yesaya que profetice. Amén. Y empieza diciendo el pasú: ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de este pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. El profeta Yesaya le pregunta a Yahweh: ¿hasta dónde, amo? Entonces Yahweh le responde: hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes. En este capítulo 7 de Yesaya se nos habla del rey de Judá, el cual es Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Uziyá, abuelo de Ahaz. Sintió temor, pues Aram y Efraín, que es la casa de Israel, se habían aliado para hacer guerra y destruir a la casa de Judá. Entonces Yahweh le dice a Yesaya que vaya con su hijo Sear Yasub y que le diga a Ahaz, rey de Judá, por parte de Aram y la casa de Israel, no se mantendrá ni será así, porque la capital de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco Razón. La capital de Efraín es Shonrón, conocida como Samaria, y la cabeza de Shonrón, el hijo de Romelías, pues bien, dice: dentro de 65 años Efraín dejará de ser pueblo. Después de hablar Yahweh con Ahaz, el rey de Judá, por medio del profeta Yesaya, el profeta le dice a Ahaz y a la casa de Judá: pues bien, Yahweh mismo va a darnos una señal. He aquí, una doncella está encinta y va a dar un hijo y le pondrá por nombre Immanuel, que significa Elohe está con nosotros. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo, será abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo. Amado pueblo del Eterno, siempre debemos tener presente lo siguiente: no podemos sacar un texto de su contexto, porque si hacemos eso, la Torá no tendría ningún sentido en sí misma. Solo tendría sentido para nuestras creencias e ideas. Como podéis ver, amado pueblo del Eterno, la señal que da Yahweh es la de un niño que será llamado Immanuel. Pero, ¿para qué será llamado Immanuel? Para que se dé cuenta la casa de Judá de que cuando nazca ese niño, este será la señal que todos los territorios que ocupan los dos reyes que atemorizan a Ahaz, que es el rey de Aram y rey de Efraín, serán destruidos o sean destruidos y abandonados. Luego más adelante Yahweh nos cuenta cómo estos dos reyes, el rey de Aram y el rey de la casa de Israel, serán destruidos y sus territorios desolados. Aquel día silbará Yahweh al enjambre que hay en los dos confines de Israel, Egipto, y a las abejas que hay en la tierra de Asiria. Vendrán y se posarán todas ellas en las quebradas, en los resquicios de las peñas, en todas las corrientes y en todos los arroyos. Aquel día rapará Yahweh con navaja alquilada allende el río, con el rey de Asiria, la cabeza y el velo de las piernas, y también la barba afeitará. Como podemos ver, amado pueblo del Eterno, Yahweh usará al rey de Asiria y al rey de Egipto para destruir a Aram y a la casa de Israel, junto con sus respectivos reyes. Hasta ahí el capítulo
7. Vayamos al 8. En el 8 continuamos en el contexto y vamos continuando también de la misma manera con la historia. Lo más importante del capítulo 8 es el comienzo de este. Yahweh me dijo, toma una placa grande, escribe en ella con buril, Maher Salat Hasbag, Maher Salat Hasbag, y toma por fieles testigos míos al Cohen Urías y a Serhayat, hijo de Baraquías. Dice, me allegué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Yahweh me dijo, llámale Maher Salat Hasbag. Pues antes que sepa el niño decir, Abba, padre, y Ima, madre, la riqueza de Damasco y el botín de Shomrón, conocida como Samaria, serán llevados ante el rey de Asiria. Si ustedes se dan cuenta, amados Sajín, y siguen la historia de estos dos capítulos, en el capítulo 7 se nos dice que nacerá un hijo llamado Immanuel, el cual es una señal que confirma la destrucción de los reyes, Arán y la casa de Israel, que acechaban a la casa de Yahudá. Y en este capítulo 8 nace un niño que lo llaman Maher Salat Hasbag, describiéndolo como, antes de decir papá y mamá, los tesoros de las capitales de los reinos que acechaban a Yahudá, Damasco, capital de Arán, y Samaria, capital de Efraín, conocida como la casa de Israel, serán llevados ante el rey de Asiria. Así dicen ambos capítulos. Y si se dan cuenta la gran similitud, la gran similitud que tienen estos dos capítulos. No hay duda de que Immanuel y Maher Salat Hasbag son el mismo niño, pues la mujer encinta que se habla en el capítulo 7 es la misma que da luz a su hijo en el capítulo 8. Amén. Después sigue hablando Yahweh a través del profeta Yesaya. Volvió Yahweh, dice, ¿no?, a hablarme de nuevo. ¿Por qué ha rehusado ese pueblo las aguas de Siloé, que fluyen mansamente, y se ha desmoralizado ante Razón y el hijo de Remelías? Por lo mismo, he aquí Yahweh hace subir contra ella las aguas del río, embravecidas y copiosas. Desbordará por todas sus cauces, invadirá por todas sus riberas, seguirá por Yahudá anegando a su paso hasta llegar al cuello. Y la envergadura de sus alas abarcará la anchura de tu tierra. Immanuel. Amado pueblo del Eterno, aquí se nos dice que las aguas del gran río, que es el ejército de Asiria, llegarán hasta el cuello de Yahudá. Es decir, que lo oprimirá. ¿Y por qué lo va a oprimir? Porque si recordamos, amado pueblo del Eterno, lo que en el capítulo 7 Yahweh les dijo al pueblo de Yahudá, les dijo que no temieran a Razón, rey de Arán, y al hijo de Romelías, rey de Efraín, conocida como la casa de Israel. Pero Yahudá no hizo caso y se desanimó ante estos dos reyes. Se ha desmoralizado ante Razón y el hijo de Romelías. Entonces, amados Sajín, el profeta Yesaya sigue profetizando y dice, pues no llaméis conspiración a lo que es el pueblo. En este caso Yahudá llama conspiración. Ni temáis ni tembléis de lo que él teme. A Yahweh Sebaot, a ese tened por K2, sea él vuestro temor y él vuestro temblor. Aleluya. Y el profeta sigue diciendo, aguardaré a Yahweh, el que oculta su faz a la casa de Jacob, y esperaré por él. Así dice. Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahweh, dice el profeta, por señales y pruebas en Israel, en pro de la enseñanza y el testimonio de parte de Yahweh Sebaot, el que reside en el monte de Sion. Muchas personas atribuyen estas palabras a la figura de Yahshua HaMashiach, por lo que se dice en Hebreo 2, del 11 al 13. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la comunidad te exaltaré, y también en él pondré yo mi confianza. Y nuevamente, aquí estamos, yo y los hijos que me ha dado Yahweh. Así dice Isaías 8:18. Estas palabras que dijo el profeta Yesaya y atribuidas a Yahshua han sido muy probablemente añadidas en el Sefer de los Hebreos, capítulo
2, pasú del 11 al 13. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido con el contexto. ¿Por qué dijo Yesaya, aquí estamos yo y los hijos que me ha dado Yahweh por señales y pruebas en Israel? ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Saben por qué lo dijo, amados Sajín? Pues porque su misión, tanto para Yesaya como para sus hijos, era ser una señal para el pueblo de que estas personas venían a ser representaciones de la voluntad de Yahweh. El primer hijo de Yesaya es Sear Yasub. Esto lo podemos ver en el capítulo 7, que ya leímos, cuando Yahweh manda a Yesaya con su hijo a hablar al rey Ahaz. Y le dice, sal con tu hijo Sear Yasub al final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo del batanero, al encuentro de Ahaz. El nombre del primer hijo de Yesaya es Sear Yasub, que significa un remanente regresará, explicando, como dijo Yahweh, que un resto de Israel regresaría a su Elohe. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 10, pasos 21 y 22. El resto volverá, el resto de Jacob, al Elohe Todopoderoso. Que aunque sea tu pueblo, Israel, como la arena del mar, solo un resto de él volverá. Por eso es un remanente que significa lo que quedó. El nombre del segundo hijo de Yesaya era Maher Salal Hasba. ¿Por qué sabemos, amados Sajín, que él era hijo de Yesaya? A ver, para los que nos van siguiendo, ¿por qué sabemos esto? Lo sabemos porque el mismo Yesaya lo dice. Dice, me allegué a la profetisa y me dijo, llámale Maher Salal Hasba. Como hemos demostrado antes, Maher Salal Hasba e Immanuel son las mismas personas, pero con diferentes nombres. Maher Salal Hasba significa el despojo se apresura, la presa se precipita, dando a entender lo que estaba profetizando Yesaya, el despojo que habría de suceder en los territorios de Efraín y Aram, por parte de Asiria. Immanuel, el otro nombre del segundo hijo de Yesaya, no es un título, significa Elohe está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto, amados Sajín? Que el nacimiento de ese niño, el hijo de Yesaya, ojo, el hijo de Yesaya, era la señal que confirmaba la destrucción de Aram y de la misma manera de Efraín por parte de Asiria. Y que a pesar de que Asiria iba a poner un yugo sobre Yaudá, Yahweh iba a estar con ellos siempre. Amén. Por otra parte, estaba también Yesaya, que su nombre significa Yahweh salvación. Y no podemos confundir con Yahoshua, Josué, otra forma parecida de decir Yahweh es salvación. Pero sobre todo, no confundir con Yesaya, que significa la salvación de Yahweh. Muchas veces, amados Sajín, encontramos en el Brit Hadashah muchas citas sobre el Tanakh, pero muchas de ellas son añadiduras, hechas por Roma para que coincidan con sus ideas, con su blasfemia. La palabra blasfemia habíamos mencionado que significa sustituir, reemplazar. Y Roma pues se ha encargado de reemplazar, de añadir, de sustituir, de cambiar toda la barutura. Entonces, amados Sajín, recuerden y quédense con la historia entera, con el contexto completo y no solo con unos versículos así nomás, sueltos a la ligera, cogidos de aquí, cogidos de allá. Porque no podemos nosotros descontextualizar las Kibet HaKodesh, las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender a quién está hablando en un capítulo, en otro capítulo y en otro capítulo, tal como lo hemos venido leyendo. Amén. En el capítulo 9, vamos a ver lo que dice el capítulo 9. El final del capítulo 8 y el principio del capítulo 9 del Sefer de Yesaya empieza de la siguiente manera. Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los Goyim, los gentiles. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría de la siega, como se regocijan repartiendo botín. Estos versos, amados Sajín, también han sido atribuidos a Yahshua HaMashiach
en Mateo 4, del 12 al 17, de una forma totalmente errada, ya que es una añadidura pues de Roma, porque en el rollo no se encuentra eso. Tengamos siempre presente lo siguiente: del capítulo 6 al capítulo 10 del Sefer de Yesaya no habla nada sobre Yahshua. En el capítulo 11 sí se habla del Mashiach. Si en un contexto o en una historia se está hablando de una cosa, por un versículo no va a cambiar ese contexto o esa historia. Amén. A raíz de las añadiduras de Roma, casi todas las personas, mayoritariamente las que vienen del mundo cristiano y mesiánico, piensan que cada vez que leen que una mujer está dando a luz, ya hace referencia a Yahshua. Y muchos versículos más. Pero, ¿qué es lo que pasa si no nos centramos en el contexto? Y nos centramos en las ideas que tenemos o que escuchamos. Pues, ¿sabe lo que va a pasar, amado pueblo del Eterno? Va a pasar que vamos a caer en el error. Vamos a caer en el error, vamos a caer en enseñar mal, sin ninguna base escritural y sobre todo sin ninguna base de la Torá, sino con base lógica y con pensamientos pues de las teologías de reemplazo. Después de estos versos aparece la parte que causa más confusión sobre Immanuel, y vamos a verlo. Dice: porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro ha roto, como el día de Madián, porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así dice en la traducción de la Reina Valera este pasú. Estos últimos versículos los utilizan la gran mayoría de las religiones y las denominaciones para decir que Yahshua HaMashiach es Immanuel, o peor, para argumentar que Yahshua es Yahweh. Es decir, argumentan que Yahweh y Yahshua son los mismos, pues ni uno ni lo otro. Yahshua HaMashiach no es Immanuel, y Yahshua tampoco es Yahweh. Uno es el Padre y uno es el Hijo, el Mashiach. Todo esto, amados ajín, es un error de interpretación. Su verdadera traducción e interpretación es la siguiente. El pasú en el rollo original dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Su nombre será llamado por, dice, su nombre será llamado por el admirable, el consejero, el Elohim fuerte, el Padre eterno, príncipe de Shalom. Repito, en la Reina Valera dice: porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero si nosotros analizamos aquí, entonces vamos a tener otra persona como Padre eterno, vamos a tener otra persona como admirable, como consejero, como Elohim fuerte. Dice claramente de Barín 6 que Yahweh es uno, no hay más. Su gloria no la comparte con nadie, sus atributos le pertenecen a él. Entonces, ¿cómo es que le van a atribuir a este niño que sea un admirable, un consejero, un Elohim fuerte? Como hemos mencionado, es el error de la traducción. Porque en el rollo dice de la siguiente manera: su nombre será llamado por el admirable, que es muy diferente a decir y su nombre será llamado admirable consejero. Aquí el único admirable, el único consejero, el único Elohim fuerte, el único Padre eterno es Yahweh. Amén. Grande es su dominio y la paz de su reino, dice, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para fortalecerlo y consolidarlo con derecho y con justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Yahweh Sebaot hará esto. Y si se dan cuenta, amado pueblo del Eterno, que es Yahweh con sus 4 diferentes títulos: admirable, consejero, Elohim fuerte y Padre eterno. El que le dice a ese niño que ya había nacido: tú eres un príncipe de paz. ¿Y qué niño había nacido? Muchas personas se pierden cuando llegan a este punto. Muchos pueden decir que ese niño ya nacido es Immanuel. Otros pueden decir que hace referencia al Mashiach.
No puede estar hablando de Yahshua Hamashiach, porque como ya hemos mencionado antes, Yahshua no tiene nada que ver aquí en esta historia, porque su contexto no cuadraría en esta historia, o con su llegada, o con alguna de sus hazañas. Tampoco puede ser Immanuel. ¿Por qué no puede ser Immanuel? Porque Immanuel no es un príncipe y no pertenece al linaje real, ya que Immanuel es hijo de Yesayá, el profeta. El niño del cual se habla tiene que pertenecer al linaje real. Y como hemos citado antes, el Eterno lo nombra como un príncipe de Shalom, porque un niño es nacido, un hijo es dado. No es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Entonces, amado pueblo del Eterno, ¿quién es ese niño que ya había nacido y al que el Eterno lo llama príncipe de Shalom? ¿Alguien recuerda alguna vez, cuando compartimos esta enseñanza, cuál es el nombre de ese niño que ya había nacido y al que el Eterno lo llama príncipe de Shalom? Ese niño, amado Sajín, es el rey Ezequías. Hizquiyah, que significa Yahweh ha fortalecido. ¿Y quién fue el rey Ezequías? De acuerdo a Segunda de Reyes 18:20, Segunda de Crónicas 29:32 e Isaías 36:39, Ezequías fue hijo del rey Ahaz. Este rey Ahaz fue el que recibió la señal del niño, Immanuel. Y esto es parte de lo que se dice del rey Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, exactamente como David, su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los cipos sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho. Pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahweh, Elohé de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Yahudá ninguno semejante a él. Ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahweh y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahweh había mandado a Moshe. Yahweh estuvo con él y tuvo éxito en todos sus proyectos. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos en Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. ¿Dónde se encuentra, Robe, todo eso? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 3 al 8. Ahí está toda la historia. Y en el capítulo 10 de Yesayá, en este capítulo, se detalla cómo Asiria es el bastón de la ira de Yahweh y cómo el rey de Asiria se enorgullece al extremo por todo lo que ha conquistado. En este capítulo, amados Sajín, debemos de quedarnos con lo más importante, que es cuando Yahweh dice en Yesayá 10 del 24 al 27, por tanto, así dice Yahweh Sebaot, no temas, pueblo mío, que moras en Sión, a Asiria, que con la vara te golpea y su bastón levanta contra ti, porque un poco más y se habrá consumado el furor, y mi ira los consumirá. Despertará contra él Yahweh Sebaot un azote, como cuando la derrota de Madián en la peña de Oreb, o cuando levantó su bastón contra el mar en el camino de Egipto. Aquel día te quitará su carga de encima del hombro y su yugo de sobre tu cerviz será arrancado, y el yugo será destruido. Esta profecía, amado pueblo del Eterno, se cumplió cuando el rey de Asiria vino a conquistar Jerusalén y se enorgulleció tanto que hasta blasfemó contra Yahweh, diciendo por boca de su copero mayor, no penséis que Yahweh os pueda salvar. ¿Acaso los dioses de cada reino han servido de algo contra el rey de Asiria? Por blasfemias como esta, se cumplió la profecía de que Yahweh quitaría de Israel el yugo de Asiria. Y de la misma manera, por medio de un acontecimiento milagroso, como lo fue cuando levantó su bastón contra el mar en el camino de Egipto. Aquella misma noche, el Malak, el mensajero de Yahweh, avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185,000 hombres. Al amanecer eran todos cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí mientras estaba celebrando el culto a su ídolo Nisroch. Sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Huyeron al país de Ararat y su hijo Asaradón reinó en su lugar.
¿En dónde se encuentra esto? Segunda de Reyes 19, capítulo 19, pasos del 35 al 37. Amado pueblo del Eterno, en resumen, y ya a manera de conclusión, los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10 del Sefer de Yesaya cuentan la historia de cómo Yahweh salvó a su pueblo de la mano de Aram, Efraín y sobre todo de la mano del rey de Asiria. Todo empieza cuando Aram y Efraín, la casa de Israel, quieren conquistar Jerusalén y las ciudades de Judá. Entonces Yahweh les da una señal de que Él estará con su pueblo. Y esta señal es un niño que le tendría que nacer a la esposa del profeta Isaías, no Miriam, mal llamada María. A ese niño, aparte de ponerle el nombre de Immanuel, también se le llama Maher Salal Hasbah. Pero la señal es la misma. Antes de que el niño diga papá y mamá, los reinos que querían conquistar Jerusalén serán destruidos por el rey Asiria. A pesar de las palabras de Yahweh, amados Ajín, el rey Ahaz y el pueblo se desmoralizan ante estos dos reinos, Aram y Efraín. Y debido a esto, Yahweh trae a Siria para que atormente a Judá. Tanto Yesaya como sus dos hijos son señales de lo que hará Yahweh con su pueblo. Y con Aram, de la misma manera, Efraín y Asiria. Después de haberle dado esa señal al rey Ahaz, Yahweh dice por medio del profeta Yesaya que habrá un príncipe de Shalom, que fortalecerá y consolidará el trono de David. Este príncipe de Shalom, como ya lo mencionamos, es el rey Ezequías, hijo de Ahaz. Ezequías fue un siervo fiel, limpio de ídolos y de inmundicias, el templo y toda Judá. Hasta tal punto que envió cartas por todo Israel cuando Efraín ya había sido destruido por Asiria. Zabulón, Neftalí, Efraín, Manasés, para celebrar Pesach. El resto que volvió a Yahweh Sebaot se purificó y se alegró en Yahweh. Más tarde, el rey de Asiria conquista las ciudades de Judá y pone barricadas para conquistar Jerusalén. El rey de Asiria habla blasfemia hasta tal punto de insultar al Elohim de Israel. Por tanto, Yahweh cumple su promesa y se cumple la profecía de que el yugo de Asiria sobre todo Israel sería destruido. Entonces, habiendo leído todo este relato en las Escrituras, Immanuel queda comprobado que no es Yahshua, sino que fue una señal para el rey Ahaz y ese príncipe de Shalom. No es ni Yahshua ni Immanuel, sino que es el rey Ezequías, el cual dio descanso a Judá por ser fiel a Yahweh como lo fue su padre David. Amén, amados Ajín. Y algo muy interesante, cuando nosotros leemos Matillahu capítulo 1, vamos a comprobar el reemplazo o la añadidura que Roma ha hecho. Cuando usted lee capítulo 1 de Matillahu de Mateo, en cualquier traducción de Biblia, aún esta que es la Peshita, vamos a encontrar el pasú 22 y 23, que dice lo siguiente. El 22 dice, y todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado Yahweh mediante el profeta. ¿Ya? Correcto, puede haber hablado Yahweh por medio del profeta. Y yo creo que sí habló por medio del profeta, pero ¿para quién? O refiriéndose a quién. El 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado es nuestro Dios, dice aquí en esta versión, está con nosotros. Y dice el 24, y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel de Yahweh. ¿Y aquí qué será que cambió? Dice, como le había ordenado el ángel de Yahweh, y recibió a su esposa, pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. Entonces, la pregunta o la interrogante aquí, ¿a quién le hizo caso Joseph? ¿Le hizo caso al profeta o le hizo caso al ángel? Porque aquí dice, todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado Yahweh por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán por nombre Emmanuel, que interpretado de nuestro Dios está con nosotros. Entonces, y el 24 dice, cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel. Él no hizo como lo hizo el profeta. Entonces, surgen otras preguntas. ¿Cuántos nombres tiene Yahshua? Yahshua tiene un montón de nombres. Específicamente este, Emmanuel. Yo conozco a mi Adón con un solo nombre, que es Yahshua. Entonces, ya leímos todo, compartimos la enseñanza para entender a quién se refiere Immanuel.
¿Hijo de quién es? ¿Y por qué lleva ese nombre? Y hemos visto desde el capítulo 6 hasta el 10 que se refiere netamente a los hijos del profeta Isaías. Entonces, ¿qué pasa con este versículo o pasú 22 y 23? ¿Saben lo que ha sucedido? Que esto no existe en el rollo. Y esta es una añadidura completamente de Roma para atribuirle y hacerlo ver como que se refiere a Yahshua y a su vez poniéndole otro nombre como Emmanuel. Si ustedes leen el pasú 21 y saltan directamente al 24 al 25, tiene sentido el contexto. Por ejemplo, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí si leemos el 24 dice, y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel de Yahweh y recibió a su esposa. Pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. ¿Sí ve cómo coincide? Pero si ya leemos el 22 y el 23, no cuadra ya el contexto. Se distorsiona porque dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Yahshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado Yahweh por medio del profeta. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que interpretado de nuestro Dios está con nosotros. Y más abajo, y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel de Yahweh y recibió a su esposa. ¿Cómo es? Se hace una ensalada. No tiene sentido. Pero, ¿por qué no tiene sentido? Porque estos dos versos no existen en el rollo. Solo es del 21 y de ahí se lee el 24 y el 25. Amén, amado pueblo del Eterno.